encontrado de Qué bien. Iván Ferreiro a mí me gusta también mucho. Sin duda, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿Dónde has puesto mis Carlos, papeles? A ver, aquí, oye, aquí los tienes bien. porque nos traes a un nuevo protagonista, presentárnoslo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, tenemos la suerte de contar con uno de los más importantes autores, narradores, novelistas en español de nuestro tiempo, andaluz. Se llama Andrés Pérez Domínguez. Pues, Es autor de la novela ganadora del premio Albert Llobel 2020 y con él vamos a hablar. Pues venga, yo te dejo para que conocer un poquito mejor a Andrés. Que tenemos Muchísimas muchas gracias, ganas. Silvia. Gracias. Ganador de ese, ahí tienen, con esa novela. La bailarina de San Petersburgo, en Rusia, que fue Petrogrado y después Leningrado, en la mayor parte del siglo XX, durante la mayor parte del siglo XX también, como ciudad de la República Socialista de Rusia, en lo que fue la Unión Soviética. Esta tarde, ojalá, dentro de muy pocas horas, ojalá la selección española de fútbol, perdonen por la conexión, ojalá se comporte en San Petersburgo, hablamos en sentido figurado, como una bailarina, pero el caso es que ya han visto y han oído el título de la obra de Andrés Pérez Domínguez, La bailarina de San Petersburgo. Andrés Pérez Domínguez, hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Carlos. Ay, qué alegría contar contigo. Nos han contado que hubo una jornada de tu trabajo en la que llegó a tus manos una pieza de un reportaje del periodista andaluz Manuel Chávez Nogales. Hace muchos años, sí. Que se titulaba algo así como Lo que ha quedado del imperio de los zares. ¿Y qué pasó? Sí, Lo que ha quedado del imperio de los zares es un reportaje que el periodista andaluz Manuel Chávez Nogales realiza en París en 1930 sobre el exilio ruso, ¿no? La mayoría de los nobles rusos y, bueno, no solo nobles, ¿no?, sino los rusos exiliados en París tras la Revolución de octubre del 17. Entonces yo enseguida me di cuenta de que había una novela, ¿no? El desarraigo, la tristeza, la nostalgia de lo antiguo. Normalmente cuando pensamos en la Revolución Rusa, la que termina, en fin, haciendo que nazca lo que se llamó Unión Soviética, no solemos pensar que aquella revolución también tuvo sus exiliados, y la bailarina de San Petersburgo y el trabajo de Andrés Pérez Domínguez sí que lo saben dónde fueron muchos y qué hacían. Sí, tuvo muchos exiliados, la mayoría de ellos fueron a Francia y la mayoría de los que estaban en Francia se instalaron en París. París era una ciudad que despertaba mucho interés, lo sigue despertando, pero en aquella época mucho más, ¿no? Era como el centro cultural del mundo. Hablamos de París, años 30. Sí, desde el 17 hasta el año 30, que es cuando se sucede la acción de la bailarina de San Petersburgo. Hay que decir que los que se exilian de la extinta Rusia, de la nueva Unión Soviética, no son solo los nobles, son todos los que están al otro lado de los bolcheviques. Van desde los aristócratas o los monárquicos más recalcitrantes hasta los socialistas revolucionarios, pasando por militares, funcionarios, profesionales liberales, gente que no estaba de acuerdo, ¿no?, por cómo funcionaban las cosas allí y que de algún modo esperaban volver a Rusia, que fuera, si no recuperar el esplendor de la época de los zares, sí que las cosas cambiaran, ¿no? Y a mí eso me interesaba mucho desde el punto de vista literario. Y nos cuenta Chávez Nogales también, y a ti te abre los ojos, ¿qué hacían en ese París? Sí, pues mira, pues hay una cosa muy curiosa. Los nobles, hay que decir que los nobles rusos, hablamos con línea gruesa, ¿no?, y a grandes rasgos, no eran gente ociosa, eran gente que amaba su país. De hecho, cuando después de la Revolución, ellos no sacan el dinero de San Petersburgo, y después de la Revolución, en la Primera Guerra Mundial, los bancos de San Petersburgo están llenos de joyas y de dinero de los nobles exiliados, ¿no? Bueno, pues muchos de ellos se tienen que emplear en París haciendo lo único que saben hacer, como choferes, porque lo único que saben hacer es conducir, y ellas como amas de llaves, ¿no? Entonces esto incluso había generales que esto es literal, esto lo cuenta Chávez Nogales y sale en la novela también, que sobrevivían vendiendo periódicos viejos, ¿no? Sobrevivían como traperos, ¿no?, en el París de los años 20 y los años 30. Bueno, estamos hablando, ya ven, de años prácticamente centrales del siglo XX. Hemos tenido la suerte de leer otras novelas de Andrés Pérez Domínguez, por ejemplo, El violinista de Mauthausen, también París, Berlín, Mauthausen, 1940, y siguientes. Hemos leído bien distinto, pero con vuelta a aquel tiempo histórico, en este caso en España, Los dioses cansados. Hemos leído, como no, la clave Pinner, a no perderse, que relata el regreso a España allá por 1943, si no nos equivocamos,
de un personaje, periodista él, que se llama Gordon Pinner. Y aquí viene pregunta contundente y clave, punto de partida, en fin, lo central de esta entrevista. ¿Quién es Gordon Pinner? ¿Quién es Andrés Pérez Domínguez Gordon Pinner? ¿Y qué hace en La bailarina de San Petersburgo? Bueno, Gordon Pinner es probablemente mi personaje más querido, más carismático y más apreciado por los lectores. Es el protagonista, o uno de los protagonistas de una novela que se publicó en 2004 y que, por fortuna, se sigue vendiendo hoy en día, para mi alegría, que es La clave Pinner, que es una novela de espionaje ambientada en la Sevilla de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es un periodista, es hijo de inglés y española, nacido en Sevilla a principios del siglo XX y además ha sido agente del NKVD, ¿no? El Servicio Secreto Soviético, aunque ya se ha retirado porque se ha dado cuenta de que las cosas no son como a él le gustaría, ¿no? Él ya le empieza a ver las costuras a la revolución. Entonces yo llevaba mucho tiempo buscando un personaje para contar en diferentes novelas las décadas centrales del siglo XX, que a mí me interesan muchísimo. Y por muchas vueltas que le daba siempre llegaba Gordon Pinner. Y dije, bueno, pues si es que el personaje ya lo tengo, ¿no? Entonces recuperé a Gordon Pinner, a uno de los, probablemente el protagonista, el personaje principal de La clave Pinner, para esta novela. Pero hice algo que me suponía un reto y que me ha parecido muy interesante también. Cuando yo escribí La clave Pinner, cuando yo creé a Gordon Pinner, yo tenía 25, 26 años y él tenía 42. ¿Era mucho mayor que tú? Era mucho mayor que yo. ¿Pero ahora? Ahora, cuando yo estaba escribiendo La bailarina de San Petersburgo, yo me acercaba a los 50 y él tenía 27. Yo quería contar al joven Gordon Pinner, al Gordon Pinner que ya se le están empezando a abrir los ojos, y a pesar de que tiene una ideología y él lucha por lo que cree, por sus ideales y por la igualdad y por la justicia social, se da cuenta de que no se están haciendo las cosas tan bien como deberían en la revolución. Tengo que decir que una de las cosas que más me interesa de esa época, y Gordon Pinner creo que es un reflejo de ello, es que hubo mucha gente con buena voluntad, hubo mucha gente muy decente que abrazó la llegada del comunismo como un medio de cambio. De hecho, hubo aristócratas rusos que se alegraban de que por lo menos Nicolás II desapareciera, ¿no? Había un chascarrillo en Rusia en esa época que decía: en Rusia no necesitamos una monarquía limitada porque ya tenemos un monarca bastante limitado, ¿no? No había que limitar el poder de la monarquía. Y hubo gente también después que abrazó la llegada del fascismo como manera de contrarrestar al comunismo. Estas ideologías todavía no se habían manchado de sangre, no se habían convertido en lo que hoy sabemos. Y es muy interesante para mí explorar cómo se vivía en aquella época, ¿no? Con la intensidad que se vivía el idealismo, ¿no? Que yo creo que ese idealismo también es un poco el que lleva a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando habla Andrés Pérez Domínguez con Gordon Pinner, ¿habla un poquito consigo misma? Pues supongo que sí, ¿no? Mira, dice Mario Vargas Llosa que un autor en su novela es un poco como Dios en el mundo, ¿no? Ha de estar en todas partes y no ser visible en ningún sitio, ¿no? Yo creo que un poco sí, ¿no? Los personajes van teniendo algo de ti. No es que yo sea Gordon Pinner, pero sí comparto su mirada, ¿no? O él comparte mi mirada, mejor. Dicen que, bueno, la historia de la bailarina de San Petersburgo, que va a aquel París, en efecto, y va con él, y va a aquella Moscú, y va a aquella San Petersburgo, acaso rebautizada o renombrada, hizo que Andrés Pérez Domínguez hiciese personalmente aquellos mismos viajes antes de escribir para documentarse a París, a Moscú, de Moscú a San Petersburgo, pisar las calles. ¿Cómo fue esta experiencia y cuánto importa este trabajo de documentación en una novela? Mira, empiezo por el final. No es imprescindible, pero porque además hoy en día, ¿no? con la tecnología pues se puede acceder a muchos sitios, pero cuando vas a un sitio con las antenas puestas porque estás escribiendo una novela y con un zurrón donde meter todas las cosas que luego quieres que salgan en la narración que vas a contar, es muy interesante desde el punto de vista profesional o turístico o personal, como quieras, ¿no? Es verdad que volví a París. Hay un cementerio que recomiendo a todo el mundo, que es el cementerio ortodoxo de Saint-Geneviève-des-Bois, que está muy cerquita de París, que es donde está enterrado, por ejemplo, Félix Yusupov, ¿no? Que es el hombre que mata a Rasputín, o se puede ver la tumba de Rudolf Nureyev, es maravilloso. Pero es verdad que fui a Rusia también, ¿no? Fue toda una experiencia. Me fui solo en noviembre de 2015 y estuve en Moscú, pateándome las calles de la ciudad. Me fui en tren desde Moscú a San Petersburgo, el mismo recorrido que Gordon Pinner había hecho en 1930. Y, hombre, puedo decirte que tuve la suerte, además, que gracias a las redes sociales, que siempre tenemos una relación de amor-odio con ellas, ¿no? Pues cuando yo ya había contratado el viaje, me escribió una traductora que había leído una novela mía y se ofreció a servirme de guía en Moscú y en San Petersburgo. Fue maravilloso. Yo puedo decir que si he sido lector de novelas de espionaje, yo Le Carré, por ejemplo, como yo he sido y sigo siendo, pasear por la Plaza Roja a final de noviembre a las 2 de la madrugada no tiene precio. Thriller, amor
intriga, pasión, relato en español de primerísima calidad, los de Andrés Pérez Domínguez, que promete novelas, más novelas, con Gordon Pinner en el centro. Andrés Pérez Domínguez, un placer hablar contigo. Gracias por estar en Canal Sur esta mañana. El placer es mío, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, Silvia, no sé si te ha parecido bien. Me ha parecido, vamos, mágico, ¿eh? Qué Además contentos. que una experiencia mágica, además de estupenda, ¿eh? Mira, si no te parece mal, te voy a quitar de aquí La bailarina. todo lo que he traído, de forma que no... Venga, sí, llévate un poquito, que está esto muy...